Por otro lado, el departamento del Amazonas es centro de la preocupación nacional. Ya suma más de 740 casos de contagio y 26 muertos por coronavirus. La radiografía es desalentadora. No hay suficientes centros de salud y sus vecinos fronterizos registran altos índices de la enfermedad. El gobierno ordenó reforzar la militarización de la zona. Jorge Alfredo. En efecto, Malú, la pandemia sigue siendo noticia de primer orden, de interés nacional, pero también hay otras informaciones que llaman la atención de la opinión pública. La Corte Constitucional revisará mañana una tutela que interpuso el exministro Andrés Felipe Arias para que su condena de 17 años sea revisada en segunda instancia. Jorge Alfredo, pues una decisión a favor del exministro abriría la puerta para que altos exfuncionarios del Estado, condenados por la Corte Suprema por diversos delitos, puedan buscar el mismo camino. Noticias Caracol conoció que habría una mayoría de magistrados de la Corte Constitucional que está a favor de concederle la tutela al exministro Andrés Felipe Arias y dar vía libre a esta revisión de la condena de 17 años que le impuso la Sala Penal en julio del 2014. Otros juristas que componen la sala están indecisos frente al argumento que hasta el momento esgrime la mayoría. Para juristas expertos en el tema, si la Corte acoge el argumento de que esas sentencias de única instancia se pueden revisar, esto abriría la puerta para que otras personas que ya fueron condenadas con ese mismo sistema pidieran la revisión de su caso. Abre la vía para que pueda ser objeto de revisión cualquier otra decisión que se haya adoptado en las mismas condiciones, por razón del principio de igualdad. Más de 200 personas aforadas que fueron previamente juzgadas por la Corte Suprema de Justicia tendrían ese eventual beneficio. Y ahí habría que entonces incluir a las personas que fueron juzgadas como congresistas por la llamada parapolítica, las también involucradas en el proceso 8000 y las también involucradas en el tema de la FARC política. El otro interrogante que surge es si la Corte avala la revisión de la condena de Arias, es qué organismo o tribunal podría revisarla, teniendo en cuenta que la Corte Suprema no tiene un superior jerárquico. Entonces deberá también la Corte señalar qué organismo, qué sala de la Corte Suprema de Justicia debería adelantar esa segunda instancia. La Corte Constitucional tiene claro que todo ciudadano tiene derecho a la doble instancia, pero en el caso de los llamados aforados condenados, estudian también si hay o no un límite de tiempo para que ese tipo de sentencias puedan ser revisadas. Pero, ¿qué pasaría si la Corte Constitucional respalda las intenciones del exministro Andrés Felipe Arias? Juan David Laverde tiene la respuesta. Juan, lo escuchamos. Si la Corte Constitucional le otorga la tutela al exministro Andrés Felipe Arias para garantizar la doble instancia, un escenario que parece muy probable, se abriría un boquete jurídico para que 233 condenados en única instancia por la Corte Suprema de Justicia en los últimos 30 años puedan pedir que se revisen sus sentencias. Muchos de esos fallos se han dado en casos emblemáticos para el país. Miremos algunos de ellos. El carrusel de la contratación en Bogotá. Por el saqueo a la ciudad en tiempos de la alcaldía de Samuel Moreno fueron condenados por la Corte Suprema los excongresistas Iván Moreno Rojas y Germán Olano Becerra. La GIDIS política. Los exministros Sabas Pretel de la Vega y Diego Palacios, así como el exsecretario de la presidencia Alberto Velázquez, fueron hallados culpables en el año 2015 por el delito de cohecho. Todo en el famoso caso de las dádivas a la excongresista GIDIS Medina para que apoyara en 2004 la reforma legal que permitió la reelección presidencial inmediata. El caso DAS. Por su participación en el escándalo de espionaje del organismo de inteligencia, el exsecretario de Presidencia Bernardo Moreno Villegas fue condenado a 8 años de prisión. Por estos mismos hechos fueron sentenciados los exdirectores del DAS, María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera Cotes. Este último, además, purga una pena de 25 años por el crimen del sociólogo Alfredo Correa de Andrés, perpetrado por las autodefensas en 2004. La parapolítica. Por sus alianzas con grupos paramilitares, la Corte Suprema de Justicia ha condenado a más de 60 excongresistas y exgobernadores del país en los últimos años. Entre los sentenciados figuran los exsenadores Miguel de la Espriella, Vicente Blel y Mario Uribe Escobar. El cartel de la toga. Por cuenta del escándalo en el que se constató que se traficaban fallos al más alto nivel de la justicia, 2 protagonistas del caso podrían pedir que se revisen sus sentencias. Por un lado, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, hoy en una cárcel de los Estados Unidos, y también el exgobernador de Córdoba Alejandro Lions, todavía procesado por el saqueo a su departamento.
Crímenes y masacres. Hay 3 fallos emblemáticos de la Corte Suprema en estos casos. El del exgobernador de Sucre, Salvador Arana, condenado a 40 años por el crimen del exalcalde Eudaldo Díaz. El del exsenador Álvaro García Romero, condenado por la masacre de Macayepo en el año 2000. Y el del excongresista César Pérez García, condenado a 30 años por la masacre de Segovia, Antioquia, en 1988, en la que perecieron 43 personas. Y por último, 2 casos sonados: la condena de 15 años contra el exdirector de Fiscalías de Antioquia, Guillermo León Valencia, por sus alianzas con la mafia, y la sentencia contra el general en retiro Miguel Márquez, exdirector del DAS, por el magnicidio del líder político Luis Carlos Galán, ocurrido en 1989. Todas estas personas fueron condenadas en única instancia por la Corte Suprema y podrían eventualmente solicitar que se revisen sus sentencias si se abre el boquete del caso Arias.